¿Cómo se da la pobreza en México? Para abarcar este tema, primero deberíamos de informarnos sobre qué es pobreza y cómo se define. Hoy en día la pobreza se define como la situación socioeconómica de un grupo social en un país en la que carece o tiene difícil el acceso a necesidades para una buena calidad de vida, como educación, vivienda, salubridad. La pobreza en México afecta a un bloque enorme de personas que nacen y mueren pobres. De acuerdo al Coneval, Consejo Nacional de la Evaluación de la Política del Desarrollo Social, en 2012 el 45.5% de la población vivía en pobreza y el 9.8% la hacía en pobreza extrema. Con dos profundas crisis en el periodo de 1995, 2008, 2009, se podría decir que los programas sociales, y tanto como sus programas, permiten contener el avance de la pobreza, pero no remediarla ni erradicarla por completo. La pobreza en México no se ha erradicado, pero aún así sigue funcionando. ¿Por qué decimos esto? Porque los políticos mexicanos siguen ocupando a su favor la pobreza. Tenemos el claro ejemplo de Enrique Peña Nieto, que da tarjetas Monex a personas de escasos recursos. O cuando a los acarreados le dan como pago despensas, o vales de comida, o ropa, o el claro ejemplo cuando tuvimos la nueva reforma de televisión, en donde dieron televisiones nuevas a personas de escasos recursos. Como conclusión del primer punto, el uso de la pobreza en la política, concluimos con que el gobierno utiliza a los mexicanos. Sí, la mayoría de los mexicanos viven pobreza extrema. Esto quiere decir que ni siquiera tienen para satisfacerse las necesidades básicas como alimentarse. Lo que utiliza el gobierno de México para poder beneficiarse tanto en votaciones en elecciones o simplemente con acarreados en algunos eventos de importancia, es darles comida a cambio a estas personas, con tal de que vayan y tener la asistencia. Otras veces les llegan a dar dinero como las tarjetas Monex, como lo decía mi compañera Gabriela, y esto funciona más en las elecciones. ¿Qué es un programa social? Un programa social es la acción de una organización gubernamental o no gubernamental que ayuda a un sector de la población en específico. Siempre busca mejorar su bienestar social. En México, los principales programas sociales se enfocan en un sector en específico, que es el sector pobre, porque es el sector con mayor cantidad en nuestro país. Más de la mitad de la población es pobre. Varios programas sociales se enfocan como en el empleo temporal, la mejora de la alimentación y la mejora de la educación. Aunque la mayoría de estos programas sociales han servido y han ayudado al sector pobre, realmente no quiere decir que los programas son realmente buenos, pero esto lo veremos con mi compañera Ingrid. Tenemos una sociedad desigual con ingresos escasos. De acuerdo a las cifras, en 1994 el salario mínimo era de 70.82. Para 2012 había decaído a 56.64 pesos. Dicho lo anterior, podemos comprobar que las reformas que se implementaron en los años 80 no han servido ni para un avance o un progreso en erradicar la pobreza. Estas reformas, su funcionamiento era básicamente en implementar medidas para que el modelo económico que se requería para así reducir la inflación que provocó una reducción en los salarios de todas las personas en el país, se basaron en medidas muy salvajes e injustificadas, lo cual comprueba que en México no hay una política social que permita un cambio eminente en la erradicación de la pobreza.